buenas noches, bienvenidos señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un programa más que emitimos para ustedes de ni más ni menos. Ya saben que hablamos de cultura, de economía, de política, de sociedad, de derecho. En este caso vamos a comenzar nuestro programa hablando de la llamada tasa Tobin. ¿Por qué? ¿Nos va a afectar a todos, tengamos o no tengamos dinero? Son preguntas que nos planteamos. ¿Qué va a significar para todos aquellos que tengan un mínimo depósito bancario o que tengan que llevar a cabo algún tipo de transacción bancaria? Vamos a hablar de este asunto para arrancar. Ya saben que después llegará nuestro debate político y de la actualidad asturiana. Pero antes de ello, ya digo, hablamos de este asunto que es actualidad esta semana porque plantea muchísimas preguntas y porque se ha acordado precisamente hace solo unos días. Diego Barceló, economista, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Víctor? No sé si hay, para empezar, ser ya tan escueto, pero ¿sí o no a la tasa Tobin, Diego? A mí no me gusta, no, claramente no, y espero que la gente que esté mirando, después de escucharme, se piense lo mismo. Porque parece que atizar a los bancos claro. Está bien visto. Claro, pero el problema es que los perjudicados no serán los bancos, sino, como siempre, la gente, las empresas y las personas. Arrancamos por el principio, Diego. Sí. ¿Qué es la tasa Tobin? La tasa Tobin es un impuesto a las transacciones financieras. Entonces, ¿qué es una transacción financiera? Bueno, en realidad puede ser cualquier cosa que el legislador diga, esto es una transacción financiera. Es decir, una transferencia que uno haga desde su cuenta corriente a otro banco puede ser considerado una transacción financiera, y de hecho en varios países existen impuestos a la emisión de cheques o al simple hecho de disponer del dinero de cada uno. Ahora, específicamente cuando se hace referencia a la tasa Tobin, se acota la idea de transacción financiera a la compra-venta de acciones, de títulos públicos y de derivados financieros, como son las opciones, los futuros, etcétera, y también todo lo que tenga que ver con las transacciones de divisas. Entonces, lo que lo trae ahora a la actualidad es que la semana pasada, en una reunión informal de ministros de Economía de la zona euro, se alcanzó un acuerdo político para llevar adelante este impuesto a partir del año próximo. Ahora, que esto se haga el año próximo está en veremos, porque en primer lugar tendría que ser ratificado en la reunión del Eurogrupo de mayo. Y después tienen que arreglar varias cuestiones, como por ejemplo, quién lo recaudaría, qué se iría con el dinero, y luego exactamente de qué alícuota tendría el impuesto y qué alcanzaría, que estaría exento. En principio, la idea sería ponerlo primero solo la compra-venta de acciones, para luego gravar a los títulos públicos y los títulos de deuda privada. Sí, perdón, Diego. Sí, no. Entonces, este tema de la tasa Tobin es algo por lo cual suspiran los colectivos antiglobalización, antisistema, en general la izquierda, y bueno, pero a todas las personas que, como yo, creemos que sería más conveniente que hubiera menos impuestos y que la intervención del Estado fuese menor, esto es algo que no nos gusta. La cosa paradójica que tiene este acuerdo político que se llegó la semana pasada es que no conformó a nadie. A las personas como yo no nos gusta, porque vemos un avance más del sector público sobre el sector privado. Pero a los colectivos antisistema y antiglobalización que quieren este impuesto, tampoco les gusta, porque creen que es poco, que es una versión muy descafeinada, y de hecho ellos ven en el apoyo del ministro de Guindos a esta propuesta una prueba de que esto no va a ser lo que ellos quieren, porque el ministro de Guindos, recordemos, es un hombre que proviene del sector financiero. Diego, una pregunta, sobre todo para que nuestros espectadores no desconecten y digan, bueno, yo no muevo grandes cantidades de dinero, claro, no soy un magnate, no me afecta. Sí. ¿Es así? ¿Nos afecta a todos? ¿Tengamos más o menos dinero? ¿Seamos parados, trabajadores, empresarios, jubilados? Esa es la gran trampa de este tipo de cosas, que los que lo proponen lo hacen para supuestamente atacar a los especuladores, al sector financiero, pero en realidad los perjudicados van a ser, en primer lugar, todos los ahorradores, pequeños ahorradores,
porque seguro que mucha gente que nos está mirando tiene un plan de pensiones, y ese plan de pensiones compra acciones y compra títulos de deuda, y eso va a pagar un impuesto. Entonces, la rentabilidad de su plan de pensiones y de su fondo de inversión va a ser inferior por culpa de este impuesto. Pero es que además, lo que consigue esto, y me estoy anticipando lo que iba a decir, es que esto provocaría una deslocalización, es decir, las transacciones que hoy se realizan en España o en los demás países europeos donde se aplicaría la norma, se pasarían a hacer a países donde no se aplicaría. Entonces, gente que hoy trabaja en el sector financiero perdería su puesto de trabajo. Entonces, al final, insisto, los perjudicados serían las personas y las empresas, y en primer lugar también los que perderían su puesto de trabajo. ¿En qué consistiría esta tasa? ¿Se sabe cuánto? No está definido. Sería, por ejemplo, si uno compra una acción invierte 1.000 euros, la alícuota sería 0,15%. Entonces sería 15 euros por cada 1.000. Y para derivados sería aún menos. Pero claro, pensemos que cuando uno compra una acción, ya está pagando una comisión al agente de bolsa y está pagando unos cánones al mercado de valores en el que se realiza la transacción. Entonces, insisto, el primer efecto sería restar competitividad a la compra-venta de acciones en el mercado español. Tengamos en cuenta una cosa. Hoy en día, ya sin este impuesto, comprar una acción del Banco Santander o del BBV en Nueva York es más barato que hacerlo en Madrid. Entonces, si eso se acentúa poniendo un impuesto, el resultado sería peor. Ahora, ¿por qué hay gente que propone este impuesto? Los argumentos que exponen son básicamente tres. Uno es porque consideran que la especulación es algo intrínsecamente malo, y entonces cualquier impuesto que se pueda hacer para reducir lo que ellos consideran especulación, para ellos es bienvenido. ¿Pero realmente sirve para eso? No. El segundo argumento que ponen es para que el sector financiero contribuya a pagar los costos de la crisis, y también una idea es que con esto se constituya un fondo para futuros rescates. Y en tercer lugar, ellos dicen que por una cuestión de equidad, cuando uno compra un yogur, está pagando IVA. Entonces, cuando uno compra acciones, pues que también pague un impuesto. Entonces, estos argumentos en realidad son un poco capciosos. En primer lugar, la especulación per se no es negativa. ¿Por qué? Porque gracias a que hay mucha gente y muchas empresas que compran y venden acciones, hay empresas que se pueden financiar emitiendo sus acciones. Es decir, las empresas que cotizan sus acciones en la bolsa, Telefónica, BBV, Iberdrola, ¿por qué lo hacen? Lo hacen porque cuando emiten sus acciones obtienen dinero, y con ese dinero invierten y generan empleo y generan riqueza. Y además, como decía antes, los motivos para comprar y vender acciones son muy dispares. Es verdad, el que compra y vende acciones y las compra y vende en el día, pero también está el señor que lo único que quiere es tener una jubilación mejor. Y entonces, ¿en qué va a invertir? Compra acciones a largo plazo. Bien. Pero incluso el que compra y vende acciones en el día cumple una función en el mercado, da lo que se llama profundidad y liquidez al mercado, y permite, insisto, que empresas de todos los tamaños puedan financiarse en el mercado. El otro motivo, que es que el sector financiero contribuya a futuras crisis, en realidad ellos parten de la base de que los culpables de la crisis es el sector financiero. Yo en eso no estoy de acuerdo tampoco, porque los mercados financieros son globales, y sin embargo en Austria, en Holanda, en Suecia, en Finlandia no hubo crisis, y sí la hubo aquí, en Grecia, en Portugal. ¿Por qué? Porque la diferencia está en las políticas económicas. Aquí, mientras teníamos un presidente que decía que tenemos el sistema financiero más sólido del mundo, había otros gobiernos que estaban tomando medidas para realmente fortalecer sus sistemas bancarios. Aquí
se decía que no importaba, que íbamos a aumentar el gasto público y se hacían planes que se gastaron decenas de miles de millones de dólares, de euros, de manera completamente ineficaz y que hoy todavía y por muchos años vamos a seguir pagando los intereses, y en cambio otros gobiernos mantenían sus cuentas públicas más ordenadas. Entonces, pero aunque fuese cierto que el sector financiero fuese el culpable de la crisis, el impuesto en última instancia no lo pagaría el sector financiero. Lo pagaría, como digo yo, la gente de manera directa o indirecta. El castigo no es para el banco, es para el que tiene el dinero en el banco, claro, al final, ¿no? Claro, y para el señor que ahorra en un fondo de inversión que va a tener una menor rentabilidad. Y en cuanto a la comparación que se hace, que si compro yogur pago IVA y que si compro acciones no pago nada, en realidad eso no es correcto, porque uno paga cuando obtiene un beneficio con las acciones. Y además también recordemos, no siempre se gana cuando se compran las acciones. Entonces, uno está tomando un riesgo. Entonces, y es completamente asimétrico, digamos, cuando gano, pago, y cuando pierdo, me aguanto. Y además, el dinero con el que se generó, con el que se ahorra, digamos, con el que se compran las acciones, es un dinero que ya pagó IRPF en el momento que se generó. Además, cuando se hacen estimaciones de cuánto se podría recaudar con esto, y entonces, claro, se hacen cuentas increíbles, ¿no? A ver, de la reunión de la semana pasada se calculaba que en la forma más moderada este impuesto podría recaudar unos 35.000 millones de euros al año. De euros al año, de los cuales 5.000 millones serían para España, que es un montón de dinero. Pero es que en realidad es un cálculo ficticio, porque ese dinero no se recaudaría nunca. ¿Por qué? Porque el primer efecto de poner ese impuesto es que se reduce el monto negociado en las bolsas. Entonces, se hunde el mercado y lo que se generaría es más transacciones, sí, en la bolsa de Nueva York y en la de Londres seguramente. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que ha pasado en Francia, que en Francia tiene un impuesto similar y de un año a otro el volumen negociado en acciones de grandes empresas cayó cerca de un 30%. Entonces, el impacto en definitiva sería perjudicar al ahorrador y perjudicar también la actividad y el empleo, porque las empresas tendrían más difícil financiarse. Entonces no habría ningún beneficio. Una cosa que no dije, ¿por qué se llama Tobin la tasa? Bien, sí, que es una cosa también paradójica. Claro, un economista norteamericano, James Tobin, que nació en el año 1918 y murió en el 2002, en 1971, cuando existía todavía el sistema de tipos de cambio fijos que se había acordado en Bretton Woods, propuso, dado que se iba a eliminar ese sistema, un impuesto de 0,5% a la compra y venta de divisas exclusivamente. Porque él decía, si venimos en una etapa de largos años de tipo de cambio fijo y ahora vamos a tipo de cambio libres, flotantes, sería interesante moderar la volatilidad de los movimientos de los tipos de cambio. Y para eso sugería ese impuesto. Ahora, alguien descubrió esto hace unos 10, 15 años y le pusieron el nombre de Tobin. Pero lo cambió completamente, el espíritu no. Claro, porque el espíritu de la tasa de Tobin no era recaudatorio, como es sí el caso, sino que era simplemente moderar una volatilidad. Esto de la volatilidad ni hablan, lo único que quieren es más dinero. Y el primero que se oponía a la tasa Tobin, tal como se la entiende hoy, era el propio James Tobin, que él en una entrevista en un diario alemán decía, están secuestrando mi nombre para hacer algo que yo no estoy de acuerdo. Era un economista keynesiano totalmente a favor de la globalización y del libre comercio. Entonces, él dice, yo no tengo nada que ver. De hecho, hay una ONG que se llama ATTAC, creo que la sede está en Francia, que lo llamaron a Tobin y lo invitaron a que él hablara en París en una convención. Y él dijo que no, yo no quiero hablar.
Entonces, lamentable, pobre hombre, se murió con esa pelea de que le habían tomado el nombre. Claro, evidentemente, al movimiento ATTAC le hubiera venido muy bien que él hablara porque era un hombre de gran prestigio que había ganado el premio Nobel en 1981. Pero la realidad es que lo de él era simplemente limitado a las divisas y en este caso se aplicaría a acciones, bonos, derivados, divisas, a todo lo que pudieran hacer. Entonces, insisto, el canto de sirena de esto es decir, no, con esto se conseguirían unos recursos que podríamos eliminar el hambre, por ejemplo. Claro, ¿quién no quiere eliminar el hambre? Cualquier persona bien pensante. Lo que pasa es que este no es el camino, porque lo único que se conseguiría, repito, es llevar la actividad y los puestos de trabajo que hoy se realizan en España y en otros países de Europa a Estados Unidos, a Japón, a Hong Kong, a Singapur. Porque hay algo que no se puede olvidar, que es lo que el propio Tobin decía en esa entrevista. Decía, hoy uno con un ordenador personal puede abrir una cuenta en Singapur, en Hong Kong o en donde quiera y compra y vende acciones al precio más bajo posible. Entonces, intentar hacer un impuesto en solo algunos países de la Unión Europea es realmente un sinsentido. ¿Hay fecha prevista para el inicio o...? Digamos, en el acuerdo de este político, la intención sería aplicarlo en una primera etapa en el año que viene, el 2015. Pero esperemos que prevalezca el buen sentido y que nunca se llegue a un acuerdo de ese tipo, aunque, digamos, si bien Alemania, Francia, Italia, incluso España, son 11 los países en total, están a favor, o por lo menos en el caso, por ejemplo, de Portugal y Grecia, y yo quiero creer que también en España dicen estar de acuerdo porque no les queda más remedio, pero por otro lado tenemos a Reino Unido, Suecia y otros países que están en contra. Entonces yo tengo la esperanza de que esto nunca se llegue a poner en marcha. Eso te iba a decir, en cualquier caso no sería en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Claro, no. Es que eso sería... Lógico. Esto es una medida, una idea, que la única forma en que podría ser efectiva es si fuese algo global. Pero esto no solo no va a ser global, sino que va a abarcar a una parte de la Unión Europea nada más. Por supuesto que los primeros que están celebrando y que están deseando que se haga es en la Bolsa de Nueva York. Dicen, ojalá que lo hagan, porque ellos saben que van a captar más actividad. Uh-huh. Es verdad que en cualquier caso, cuando las arcas de los estados o de las administraciones en general, del Estado, de la Administración Central o de las autonómicas están vacías, últimamente casi todos miran hacia un lugar determinado que es los bancos. Sí. En Asturias y en otras regiones como Cataluña, no sé si Andalucía, se quería imponer una tasa también, si te acuerdas, un impuesto que está ahí un poco en un impasse ahora mismo porque fue recurrido, si no me equivoco. Ese es otro tremendo error, porque si no, digamos, los bancos tienen que captar depósitos para después poder dar crédito en la medida que encuentren oportunidades seguras y rentables para prestarlo. Si nosotros le gravamos los depósitos, que estamos desincentivando a los bancos a que tengan depósitos y por lo tanto no van a tener materia prima para después dar préstamos. Es realmente un error muy grande. A ver, si se quiere poner un impuesto a la banca, por ejemplo, se podría gravar con IVA las comisiones que se cobran por compra y venta de acciones, que hoy están exentas, y eso sería razonable, porque, como ya he comentado aquí varias veces, cuanto menos exenciones haya en el IVA, mejor. Y además, el IVA es un impuesto que no afecta a la competitividad de las empresas, no afecta a los costos de las empresas, porque es un impuesto al consumo. Entonces, no afectaría, digamos, si sí poner el IVA a las comisiones afectaría al pequeño ahorrador que compra y vende sus propias acciones, eso es verdad, pero no afectaría a por ejemplo, los fondos de inversión y los fondos de pensiones, ni a las empresas que invierten y entonces el daño sería mínimo. Entonces si fuese eso, bueno, uno dice, es razonable, pero ahora, un impuesto que en realidad, no nos engañemos, acá el problema fundamental es de prejuicio.
se considera, como dije antes, que toda especulación es mala. Y eso no es así. Porque, digamos, porque si vamos al sentido último de la palabra especular, todos en alguna medida estamos especulando. Cuando uno está en un trabajo, especula con que va a poder progresar, especula con que le van a poder aumentar el salario, especula cuando uno... Con el mercado inmobiliario, cuando compraron viviendas, todo el mundo especulaba con que lo compraba porque dentro de poco valía más. Lógico, para vender. Y cuando alguien compra un plan de pensiones, hace una aportación en un plan de pensiones, no lo hace pensando que va a perder dinero, lo hace pensando que va a ganar. Entonces todos especulamos. Diego, no sé si quieres añadir algo más por último ya de este tema de la tasa Tobin. Simplemente una vez más, si alguien tiene alguna pregunta, nos lo puede mandar al Twitter o lo que sea, y desear una vez más que prevalezca el buen sentido y que esto no salga adelante. Diego Barceló, le decimos adiós de momento, pero enseguida le damos de nuevo la bienvenida en nuestro debate en el que hay mucho que tratar. En las últimas horas hemos conocido, por cierto, ya les adelanto, que Bárcenas ha declarado ante el juez Ruz y ha dicho que el que fuera presidente del gobierno regional, Francisco Álvarez Cascos, sabía de sobra lo de la contabilidad B del Partido Popular. A estas alturas, creer a Bárcenas o no es ya cuestión de fe casi. Vamos a hablar de ello y de otras cosas en nuestro debate enseguida. Pues aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro Ni Más Ni Menos de hoy. Hay muchísima tela que cortar en nuestro debate, así que vamos a comenzar enseguida. Ya decíamos que en las últimas horas hemos venido conociendo datos de esa comisión de los Palacios de Calatrava, a la que, por cierto, Gabino de Lorenzo ha dicho que no va a asistir, que no piensa ir a declarar, en un gesto, ahora lo valorarán nuestros invitados, pero me parece que poco responsable como mínimo, ¿no? de un político, ¿no? Debe ir donde se le llame como mínimo. Bueno, hablamos de eso, también de esa contabilidad. Una última noticia es la declaración de Bárcenas hoy mismo, en este jueves, el día que grabamos inicialmente este programa y emitimos inicialmente este programa. Ha declarado ante el juez Ruz y ha dicho que Bárcenas, que Cascos conocía de sobra la contabilidad B del Partido Popular. Vamos a hablar de eso, de los candidatos de los partidos políticos a las elecciones europeas, después de saber esta semana también que el ministro de Agricultura se va de nuevo a Europa, y, ¿por qué no?, pues de las formas de conducir de algunos políticos, como Esperanza Aguirre, por ejemplo. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, muy bien. Bueno, pues bienvenido. No sé si te crees, para empezar, lo de la contabilidad de B del Partido Popular y a Bárcenas, ¿se le puede dar crédito alguno o feo? Yo no creo que sea una cuestión de creerlo o no creerle. Evidentemente, los implicados son los que saben lo que realmente ocurrió. Y Bárcenas, obviamente, es probablemente el único que sepa toda la verdad. Hay que entender que cuando un imputado declara, y declara voluntariamente, y cuenta lo que cuenta, siempre lo hace con una intención de obtener algún tipo de beneficio de algún estilo. No le doy ni credibilidad ni dejo de dársela, ¿no? Al final parece ser que es una opinión pseudojurídica, dicha a voces, la participación de Cascos en el tema por el cargo que tenía, el secretario general, y parece dudoso que no estuviese al corriente de ello. Yo, la verdad es que ni lo sé, ni lo dejo de saber, ni si soy sincero, no me preocupa más allá de que cierren de una vez la investigación, que terminen de saberlo, que se trate de fijar una verdad judicial aparente o indiciaria para poder efectuar un enjuiciamiento político de la situación, y si finalmente hay un auto en el que dice que Cascos debe estar imputado, que obviamente tendrá que tomar la medida higiénica necesaria de abandonar la primera línea política, y si no se le imputa, pues no tendrá nada que hacer. Mientras no ocurra eso, yo creo que al final es darle cancha a Bárcenas, y podemos especular. Si era su hombre de confianza, si le va a decir, no le va a decir, lo que decía, ¿a quién beneficia? Parece ser que con el PP tenía una especie de acuerdo de no agresión, de protégeme, no me protejas, pues a lo mejor está haciendo un favor a alguien, o a lo mejor se ha cansado también de que su socio no le haya ayudado. Es decir, pueden ser estos dos escenarios, que realmente sea verdad
y esté enfadado por la respuesta de su socio, o que no sea verdad y que lo que está haciendo es un favor a alguien que tiene que protegerle. Yo ahora mismo me quedo con esas dos interpretaciones, porque ahora mismo esto es un culebrón, no es una serpiente de primavera o de Semana Santa para entretenernos, pero ya digo, yo lo que sí agradecería es que se finalizase la investigación, que resulta inexplicable el tiempo que lleva investigándose, que se podía haber tenido mucho antes y haber dictado ya un auto de incoación de procedimiento abreviado en el que se fijen unas presuntas responsabilidades y unos presuntos responsables. Y a partir de ese momento, con una verdad judicial o indicio judicial, ya podríamos opinar con solvencia. Porque a mí ahora mismo opinar de si Cascos cogió o no cogió, sin saber si cogió o no cogió, me parece que tampoco sería serio, ¿no? Todo parece feo, huele a mierda, parece mierda, y no sé si sabe a mierda o no porque no lo he probado, pero probablemente sea porquería, ¿no? Diego. No, simplemente ratificar lo que dijo Gonzalo en el sentido de que acabe la investigación de una vez, porque no se puede prolongar tanto. No sé, yo realmente no, es entrar en el terreno de las especulaciones, no puedo agregar mucho, así que no le veo mayor... Digo, me remito a lo que haga la justicia, pero que lo haga pronto. Ese es el mayor problema, quizás, ¿no? Con eso y con otras muchas cosas, Gonzalo. La tardanza y la lentitud que da tiempo a este tipo de especulaciones. Claro. Yo creo que es un problema sobre todo en este tipo de asuntos, de una limitación constitucional que tenemos, que la Constitución prohíbe los tribunales de excepción. Pero es que los tribunales de excepción o los relatores especiales o los tribunales especiales para asuntos políticos existen en todo el mundo. ¿Por qué? Porque vamos a ver. ¿La Administración de Justicia tiene peritos contables? No, tiene que contratar un perito contable externo. ¿El juez tiene conocimientos contables suficientes para analizar esa contabilidad? No la tiene. No hay medios, es decir, se juega en inferioridad. Y quizás lo que haga falta es cuando ocurre un problema de estos, que se tenga desde una institución judicial la suficiente capacidad de maniobra para nombrar un instructor especial para ese asunto, con la asistencia especial de quien toque. Lo mismo que en derecho concursal se nombra un administrador concursal que se asesora de quien quiere para llevar a cabo un trabajo. En este tipo de asuntos que son de una especial complejidad, ojo, no solo económicos, los hay de todo tipo, tendría que existir la posibilidad de nombrar un tribunal especial o un instructor especial que sea capaz de sacar adelante en un tiempo razonable. A Madoff, creo que se le... No, a Madoff no, perdona, ¿quién era? Fue a Madoff. ¿Quién es el que en Estados Unidos fue Madoff? Se le juzgó 6 meses. Sí, fue rapidísimo. Y no creo que esto sea más complejo que lo que le hacía. ¿Eso qué significa? Que se pusieron los medios necesarios para que el personal suficiente pudiese tramitarlo. Es que con esto está pasando lo que pasó con Filesa, que al final a quien se acuden es al juez, al pobre Marino Barbero. Pues aquí va a pasar lo mismo con Ruz. Al final la culpa va a ser del juez, de un juez que no tiene medios, que probablemente le estén quitando medios, como le pasó en su día a Marino Barbero, que Marino Barbero lo metió en un sótano sin luz natural dicen que para que no se tuviese que mover cuando había obras, pero claro, también dicen que para que no tuviese los medios necesarios para instruirlo. Claro, yo creo que al final... Sí, es el caso Marea, que igual se eterniza. Claro, porque los juzgados no tienen medios para asumir según qué tipo de asuntos. Y eso es algo que habría que solucionarlo, porque además, probablemente, al margen de la higiene democrática, que ya es bastante, la trascendencia del asunto no sea más trascendente que otro. Pero precisamente la higiene democrática exige que esos asuntos se tramiten por juzgados especiales con una preferencia sobre otros, porque es muy importante que la justicia transmita una imagen de seriedad y sobre todo de suficiencia de capacidad. Lo contrario es una invitación al delito. Claro, evidentemente. Y con esa laxitud, ver que nunca sabes si dentro de 5 o 10 años igual te condenan o igual no, pues hombre, motiva bastante. Ya conocemos los candidatos prácticamente de todos los partidos, no de todos, pero de casi todos. Sí, del Partido Socialista, del Partido Popular, que hemos conocido que será Arias Cañete, conocemos lo que presenta Ciudadanos, UPyD, faltan algunos, falta Vox, por ejemplo, que todavía no sabemos su candidato, aunque lo intuimos. ¿Qué os parece en la elección de Cañete, por ejemplo, para representar al Partido Popular en Europa? A ver, Diego. Bueno, digamos, era dentro de lo esperado. La verdad que, si bien Arias Cañete es un hombre serio, tampoco parece un candidato capaz de despertar a las masas, ¿no? Y a mí en lo personal me ha decepcionado muchísimo con esa ridícula norma de las aceiteras rellenables, que parece una tontería, pero
pero es demostrativo de que hay una voluntad de intervenir donde no corresponde. Entonces, como síntoma, eso a mí me ha parecido muy mal y además que le complica la vida cotidianamente a un montón de hosteleros en todo el país. Más allá de eso, bueno, las candidaturas en general son dentro de lo esperado. Ahora hay otros partidos más pequeños que tienen cuya participación está pendiente de reunir las firmas. Por ejemplo, el invitado que tuvimos aquí, Juan Pina, del Partido de la Libertad Individual, el partido está juntando firmas, porque si no reúnen, creo que son 15.000 o 30.000, no recuerdo, 15.000 no firmas en todo el país, no pueden presentarse, cosa que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, así que, como decías, el elenco completo de candidaturas no está del todo definido, no sorprende mucho lo que hay, y como no sorprende mucho lo que hay, tampoco motiva demasiado, ¿no? Gonzalo. Sí, yo un poco en la línea de Diego, me voy a detener en el dato, son 15.000 firmas o el aval de 50 candidatos cargos públicos electos. ¿Eso qué significa? Que se establece un corte para que no se pueda presentar cualquiera, lo cual ya es una normalidad democrática. Vox está en la misma tesitura, en la misma situación en la que está ahora mismo. Claro, porque Vox tiene que juntar las firmas. Claro, tiene que juntar firmas. Claro. Ciudadanos también. Me consta que Ciudadanos lo está haciendo de otra forma. Ciudadanos ha buscado alianzas con pequeños partidos para formar un paraguas y de esa forma tener los avales de los 50 cargos públicos electos. Claro. Son estrategias diversas. ¿Qué te cuesta más? Pues asociarte o federarte o dar una cuota de poder en tu lista a un micropartido a cambio de 5 avales, o sacar o conseguir 3.000, 4.000, 5.000 firmas en una región. Bueno, son formas de plantear el esto. Me gusta mucho la lista de Ciudadanos, me gusta mucho. Me parece que como maquinaria electoral la de Ciudadanos es probablemente la mejor que hay en España ahora mismo, porque son los que más arriesgan, los que más buscan empatizar con el votante, distinguirse del resto. Luego, al final, como partido, no, como fuera de Cataluña, tampoco van mucho más allá y no tienen un programa, en mi opinión, o que yo conozca, transmutable para fuera de Cataluña. Pues no tengo una opinión política, aparte de la simpatía que ya digo que me producen. Me gusta mucho Javier Nart como candidato, porque es una persona polémica, con la cabeza en su sitio, que piensa a su manera. Carlos Girauta, por supuesto. Carlos Girauta es quizás el liberal más liberal públicamente que puede haber en España. Y bueno, la hija de Punset, suponiéndole, por lo poco que he leído o que le he leído a ella, que se parece bastante a su padre en la forma de pensar, pues bueno, por lo menos es gente que va a saber usar la cabeza. Lo mismo podemos decir de lo que se intuye en Vox, pero como se intuye no podemos ir más allá. A mí Alejo me parece una persona con la cabeza tremendamente bien amueblada. El asturiano, Quirós, es una persona que discurre bien, que conoce bien la cosa pública. O sea que a lo mejor son gente que necesitaríamos en España y no que los enviemos a Europa, que parece que es el cementerio de elefantes donde enviamos a que acaben sus días. Ahí va a ir yo. El problema que tienes en Europa es que puede estar como con Sosa Wagner. Claro. Sosa Wagner es una cabeza en lo que es el derecho público español y parece que está allí y no sabemos nada de él, no sabemos si aporta o no aporta, si lucha o no lucha. En ese sentido, la designación de Cañete me parece buena, porque es un hombre técnico que sabe de lo que se va a discutir, de temas importantes. Bueno, pues por lo menos se supone que con una lista de políticos técnicos pues van a poder defender bien los intereses de España. No se van a colar, pero no lo sé. Ahora, lo que me ha sorprendido es que Foro se presenta en solitario a las elecciones. Entonces, es una lista, es genial, porque el último puesto, el número 54 creo que es el propio Cascos. Pero el caso de Foro, ¿se puede presentar porque ya tiene cargos, más de 50 cargos electos? ¿Cómo es que? Si tiene los 50 vales, se puede presentar. O si claro, no, tiene que conseguir firmas también. No, sí, una cosa es que tú apoyes la candidatura y otra cosa es que te la admitan. Ya tiene más de 50 cargos electos. Pues claro, entonces no tendría ningún problema. Pero para presentarse. no entiendo realmente me parece una apuesta muy grande para no obtener nada, porque, digamos, de por sí las elecciones europeas, mucha gente no vota, no le importa, no motivan. Asturias es pequeña, Foro no está en la cresta de la ola, y entonces, ¿qué ganan presentándose solos? Sino, digamos, como para hacer un test, y tampoco presentan un candidato potente, porque a lo mejor vos lo conocés, al candidato que se llama Argimiro, ¿es? A la número 2 la conozco, pero al número 1 no.
Yo digo, si presentan un candidato potente, bueno, pero tampoco, realmente no lo entendí. Yo sí creo que la estrategia de Foro, que a mí me parece inteligente que se presenten, al margen de que hay que medir el gasto para ver si lo puede subir o no, tiene como único fin que sus votantes no pierdan la costumbre de votar a Foro. Es decir, si Foro no se presenta y se vota un tercero, ¿qué ocurre? Que puedes perder votos en favor de otras fuerzas de derechas que luego ya, una vez que vayan, no vuelvan. Ahí estamos. Entonces yo creo que precisamente si no existiese Vox, yo me imagino que Foro igual hasta se lo pensaba, ¿vale? Porque el PP en Asturias está descontado, entonces no tiene ningún problema. Pero existiendo Vox, el riesgo que tiene Foro es que muchos de sus votantes vayan hacia Vox y luego unas generales ya no vuelvan, unas autonómicas ya no vuelvan. Entonces yo creo que es un poco por mantener la tensión y que el votante no pierda la costumbre, de la inercia de votar a su partido. Yo creo que no es otra cosa. En Vox todo parece indicar que sería Alejo Vidal Quadras, sí, ¿no? Parece que sí. Parece, lo natural sería Alejo, porque Alejo tiene tirón, es el presidente ahora mismo del partido, es una persona que conoce Europa, porque viene allá, ha sido vicepresidente, presidente del Parlamento Europeo. Estuvo en dos legislaturas en dos Europa. legislaturas, presidente o vicepresidente del Grupo Parlamentario Popular del Parlamento Europeo. Entonces, bueno, pues parece que es la persona natural para ello. Y además, yo creo que es un gran conocedor de Europa. Yo creo que sí, a mí me gustaría como candidato de Vox. Bueno, hablamos de otros asuntos que tienen que ver con Asturias. El Ayuntamiento de Oviedo se lleva mucho últimamente esto de las comisiones, ha puesto en marcha desde hace ya varias semanas la llamada Comisión Calatrava para saber exactamente qué es lo que ocurrió en ese edificio construido por Calatrava y gestionado por Jovellanos 21. El que entonces era alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, ya ha anunciado que en cualquier caso no piensa acudir a esa comisión a declarar. ¿Valoraciones que queráis hacer sobre la comisión en sí, sobre esta decisión de Gabino? En fin, Diego. A ver, si una cantidad mayoritaria de personas en el ayuntamiento están de acuerdo con hacer la comisión, digamos, no me parece mal. Que Gabino digamos, anticipadamente diga que no va a ir, eso ya no me parece bien, porque creo que como persona que estuvo al frente del ayuntamiento tantos años, si alguien le pide una explicación de algo, debería darla. Ahora, digamos, la lección, digamos, más importante de todo esto es que este tipo de cosas no ocurrirían si los ayuntamientos no jugaran el papel de promotores inmobiliarios con proyectos faraónicos. Digamos, esas son actividades que competen al sector privado y el sector público no tiene ni que promoverlas y por supuesto desalentarlas, dejar el campo de juego libre. Pero claro, jugar a promotor con dinero público es fácil y bueno, pero normalmente se terminan con resultados ruinosos para el contribuyente. Yo creo que Gabino debería ir. No está justificado que no vaya. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Primero, porque es una comisión en el ayuntamiento que él rigió durante muchos años. Segundo, pues una comisión que ha apoyado al PP, porque él es del PP y además porque él participó de los hechos relevantes. Ahora, dicho lo cual, las comisiones de investigación en parlamentos, ayuntamientos, etcétera, me parecen una soberana estupidez. Lo hemos visto con las dos anteriores en la Junta, ¿no? Porque vamos a ver, llevas a la gente a preguntar qué, a hablar de qué. Lo que hay que hacer, lo único que hay que hacer, pero no con ese expediente, sino con toda la contratación pública, es escanear la documentación y colgarla en Internet. Y al que le moleste que se sepan sus cosas, que no contrate con la administración. Esto es muy fácil. El contrato con la administración tiene que ser público, de la primera a la última coma. Pues señores, escaneen el expediente completo de contratación, cuélguenlo en Internet y al que le parezca que alguien haya cometido algún delito, que coja y meta una querella. Y asunto terminado. ¿Por qué? Porque en un expediente hay informes jurídicos de los letrados consistoriales, del secretario del ayuntamiento, de toda una serie de profesionales que si han dicho que eso está bien, es que eso está bien. Y si se han equivocado, tienen que tener sanción. Y si han mirado para otro lado, tienen que tener sanción. Y los políticos exactamente lo mismo, y los concejales que hayan participado. Ahora, lo que es absurdo es hacer el paripé de que vayan 5, 10, 15, 20 personas allí a decir tonterías. Porque va a decir, no, oiga, no, es que a mí me dieron dinero y yo lo reconozco que me lo dieron y por eso informé. Oiga, mire, no, vamos a ser serios. Ponga usted el expediente y el que entienda de derecho administrativo y de contratación pública que lo estudie, que lo mire, que diga, me gusta, no me gusta, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Pero eso con la Comisión María y con todo lo demás.
Lo triste es que cuando pasa algo tengan que ser entidades privadas las que lo promuevan, como en el caso de Niemeyer a través de Manos Limpias o lo que sea. Eso es lo triste. Y que nos salga un político a decir la payasada de que a partir de ahora vamos a exigir que los políticos sean íntegros y honestos y que denuncien los delitos. Oiga, que está en el Código Penal desde hace 100 años. La obligación que tiene todo cargo público de perseguir los delitos. No nos tomen el pelo. ¿Sabéis que todo esto es una comedia? Ha dicho el actual alcalde, Caunedo, que el Calatrava es de otro tiempo. Bueno, como vienen a decir, hoy sería inconcebible que nos metiéramos en un fregado de esos. Bueno, fuera, lógico. Pero es que en ese tiempo tampoco era lógico. Como tampoco era lógico la ampliación del puerto, ni el hospital, ni el Niemeyer. Entonces, pero claro, es lo de siempre. A todos les gusta jugar a ser faraón. Entonces, hacemos obras, se contrata, se hacen negocios, uno queda bien con el dinero ajeno. Pero, insisto, como principio, esas son actividades que no corresponden al sector público. O sea, es de otro tiempo, pero de aquella borrachera vivimos la resaca todavía, ¿no? Y aparte que es que no hace tanto tiempo. Es decir, el hecho de que antes se gastase más dinero no quiere decir que estuviese que gastar bien o gastar mal. Claro. O sea, no era obligatorio tirarlo, no era obligatorio tirar de largo. Se podían hacer las cosas bien o mal. O sea, yo recuerdo cómo se gestó el Calatrava. Salió a concurso la parcela del Vasco, esa parcela que dio lugar a tantas cosas en Oviedo. Calatrava presentó un proyecto y Gabino dijo, me gusta, para el Cristo. Hombre, vamos a ver. A ver, para buena vista. Y metido ahí eso ya es un poco feo. Al calzador. Y justificando en la singularidad del arquitecto el saltarse la ley de contratos. Ojo. Claro, es que al final no es la cuantía, es la forma. Pasó lo mismo con el auditorio. El auditorio dio lugar a un pleito también, que creo que el ayuntamiento no salió bien parado del todo, entre Beca, Moneo y compañía. Es decir, aquí en Oviedo se ha gestionado la cosa pública con mucha ligereza durante mucho tiempo. Ahora, Villa Magdalena, ¿no? Le votábamos, ¿no? Pues hago y ajo, que se dice. Es decir, lo que no cabe ahora es decir que malo era Gabino. Oiga, no, usted lo votó. Usted refrendó esa política con su voto. Entonces, si a todos nos parece bien ese voto, los irresponsables somos los que ejercitamos mal el voto. También es verdad que lo que teníamos enfrente no da para mucho, ¿no? O sea, al final, cuando uno tiene que comer cuando va a un restaurante, y si te ofrecen entre una comida mala y otra peor, pues te quedas con la mala, probablemente. O con la mejor, no lo sé, pero es decir, votamos. O sea, no vale decir que son malísimos. Sobre todo porque en un ayuntamiento estamos muy cerca y lo vemos todo, ¿eh? Y yo fui un votante fervoroso de Gabino. Reconozco que alguna vez me puedo haber equivocado votando a Gabino, otra estoy seguro que hice bien en votarlo. Gabino fue un muy buen alcalde, dejó de ser un muy buen alcalde para convertirse, yo creo, que en una caricatura de sí mismo. Sombras, sí. Claro, pero también hay que tener en cuenta eso, que yo creo que es un hecho. Es decir, antes de Villa Magdalena le estábamos votando, cuando se aprobó el Calatrava le seguimos votando. Hombre, yo puedo decir que ya no votaba en Oviedo cuando Calatrava, pero bueno, si hubiese votado en Oviedo, probablemente lo hubiese votado, con lo cual estaría ahí metido. Y el problema es que hemos sido todos muy laxos, y es lo que dice Diego. O sea, aquí lo que hay que hacer es cambiar el chip de una vez y darse cuenta que el ayuntamiento no tiene que hacer según qué cosas, y sobre todo darse cuenta de una cosa, que el dinero público sale de nuestros bolsillos, no sale de una nube, ni vamos a recoger un árbol al naranjo. El dinero público sale de nuestros bolsillos. No sé si queréis algo más. Sí, simplemente me gustaría hacer la cuenta, no tengo los datos, pero ¿cuánto se podría haber rebajado el IBI o el impuesto de matriculación si no se hubiera hecho el Calatrava? Entonces, eso es la forma en que la gente lo puede ver de manera directa, cómo le afecta Ahí a podemos dar un dato. Los impuestos subieron últimamente, pero no inicialmente, a pesar del dinero que se gastó, y el Ayuntamiento de Oviedo, cuando llegó Gabino, tenía superávit. El Ayuntamiento de Oviedo tenía no solo superávit, sino una cuenta corriente en el Banco Herrero con 2.000 millones de pesetas, aproximadamente es el dato que se dio en la época, que Antón Masip no había gastado. Lo cual me parece a mí mucho más irresponsable. Por cobrar impuestos para no gastarlo me parece casi peor. Por lo menos esto lo tenemos. Guapo o feo, al final está ahí. Aunque tampoco me valga, pero está ahí, ¿no? Bueno, hablamos de políticos y de sus actitudes a veces. ¿Qué os pareció lo de Esperanza Aguirre? La de comentarios que ha suscitado y caricaturas y dibujos y montajes de estos que te envían al móvil o por WhatsApp. Es un tema menor que despierta esa efervescencia por ser quien es, por supuesto, y porque tuvo la mala suerte de que se cayera esa moto, que si no se hubiera caído, pero nada más. La verdad que no tiene mayor relevancia, pero como ves quién es, hay quien intenta hincarle el diente donde pueda por lo que sea.
Mira, yo creo que hizo mal, se equivocó, no debería haberlo hecho, pero vuelvo a lo de Diego. Lo triste es que en España un político puede tener calma la vida pública por eso, pero no por haber metido la mano en la caja. Eso es lo triste de este país. Es decir, un político que como gestor ha sido aparentemente impecable, que tiene una trayectoria política estricta, fantástica, que ha sido una gran gobernante, en lo que le ha tocado, resulta que la mayor crítica que se le hace... Aparcó mal y tiró una moto, entonces... Aparcó mal y para que no le... O salió huyendo. Se fue para que no le notificasen y evitar, según dice ella, que hiciesen una noticia del corazón o de papel cuché a cuenta de esto. La consecuencia fue peor, ¿de acuerdo? Pero está mal, está muy mal. Pero si buscamos... Ella misma lo dijo, me equivoqué, aparqué donde no debía. Es que bueno, hombre, una cosa da para una multa y la otra también da para otra multa, no da para más. No podemos compararlo ni con los papeles de Bárcenas, ni con la Gürtel, ni con las Seres, ni con los Seres, ni con nada que se parezca, ni con lo de Cataluña del Palau o de lo que sea. Vamos a poner cosas en su dimensión. Que probablemente no sea decente, no es decente, que un político debe ser ejemplar en eso. Y oye, ya que has tenido el privilegio toda tu vida de ser un político y que te ha ido bien, tienes un mayor deber de acatamiento de las normas. Yo lo digo y lo reitero. O sea, el error es doble, pero la conducta en su sitio. O sea, a mí si me preguntan si se presenta a Madrid, si yo soy de Madrid, ¿volvería a votar? Sí. A pesar de eso, sí. ¿Reconociendo que se ha equivocado? Sí. Me preocupan mucho más otras cosas que eso. Es que si el corte para poder ser un candidato potable o no es aparcar bien, no se podía presentar nadie en España. Porque vamos... A mí solo me han metido una multa de aparcamiento. Bueno, pero eso, que tal, han metido pocas multas... El siglo pasado, ¿eh? Pero el número de multas no significa que la gente aparque bien. O sea, uno puede aparcar mal y no lo pillan. Yo en este siglo no tengo una sola infracción de tráfico. Bueno, no te pillaron. Cuando yo saqué el carnet de conducir aquí en España, me llamó la atención porque yo pensaba que... Tengo alguna, pero... yo pensaba que estaba permitido subir las dos ruedas y aparcar sobre el bordillo. Y el de autoescuela me dijo, pero no, está prohibido. Pero ¿cómo está prohibido? Si lo hace todo el mundo. En Argentina se lleva así. No, eso jamás. Por eso a mí me llamó mucho la atención. Pero tanto que pensé que estaba permitido. Oye, ya que hablaba antes Gonzalo de lo de Cataluña, ¿le queda alguna salida al presidente Mas después de que el Parlamento rechazara esta semana su propuesta, su petición de que le dejen hacer unas elecciones? A ver, yo creo que... ¿Esto se está enredando o no? ¿Hay forma de deshacerlo? Yo creo que ellos llevan optando por la vía de hecho durante mucho tiempo. Entonces, la vía de hecho tiene un riesgo, ¿no? La vía de hecho sirve mientras te dejen actuar y deja de servir cuando te paran los pies. En la situación en la que estamos ahora mismo, no sé qué ocurriría si ellos tiran para adelante. Yo creo que no van a tirar para adelante. Creo que el conflicto que se puede generar si ellos tiran para adelante, incluso para ellos, sería de mucha mayor entidad. Hay muchas empresas señeras catalanas que ya tienen sedes preparadas en Madrid. Yo creo que al final, con una especie de pacto fiscal tipo lo del País Vasco o Navarra, el tema se solucionará. Porque al final la pela es la pela. Pero te digo una cosa, hay gente que está abriendo cuentas bancarias en Madrid o en otros lugares, o sea, catalanes que están abriendo sus cuentas corrientes en bancos fuera de Cataluña por si acaso. O sea, mira hasta qué punto llega la preocupación, ¿no? El tema, digamos, hay dos alternativas. ¿El referéndum se hace o no se hace? Para que no se haga, Artur Mas tiene que encontrar alguna excusa para desconvocarlo. Pero, ¿qué va a decir Esquerra? Realmente es muy complicado. Y si se hace, se arriesga a que tenga que ir la Guardia Civil a quitar las urnas. Realmente no sé. Hay un brazo civil, por así decirlo, dispuesto a tomar el aeropuerto del Prat, por ejemplo, dicen, o a lo que sea. Sí, en pero fin, eso... Bueno, pero eso lo solucionamos no inscribiendo al Barça el año que viene en la Liga Española. No, pero... Nos reímos, pero si adoptamos esa medida, estoy convencido que se desactiva el problema. Pero además, también tengamos en cuenta una cosa. La mayor parte de diputados catalanes electos por cualquier partido que están en las Cortes votaron en contra de la cesión de la competencia. Entonces, es decir, bueno,
No sé. Ahora, ¿cómo lo va a resolver Artur Mas? No sé. A lo mejor justamente la estrategia de Rajoy es dejarlo y que se estrelle solo. No sé, es un juego peligroso. Rajoy le da tiempo a todo, ¿no? Él tiene, como siempre dicen, tiene sus tiempos y es verdad que le da largas a las cosas hasta que, se pudren o cambian. El día 8 de noviembre, el plebiscito es el 9, el día 8 tiene que, por ejemplo, Durán Lleida, que siempre está que sí, que no, que estoy, que no estoy, se tiene que decir, ¿vas a votar mañana, sí o no? O sea, se tiene que definir. Entonces, ahí va a haber una divisoria de aguas importante. Entonces, bueno, si se hace el plebiscito es que no me puedo imaginar tampoco que se lleve a cabo, porque sería una cosa increíble. Acabamos, nos quedamos sin tiempo. Una última pregunta para Gonzalo. El domingo había una carrera en la que, por cierto, participaba también esta televisión. Aprovecho para decir que en el canal de Teleasturias pueden ustedes en YouTube, me imagino, pueden ver imágenes de la carrera, ¿no, Gonzalo? Sí, así es. ¿A beneficio de quién fue? ¿Cómo ha ido la recaudación? ¿Sabemos algo ya de esa carrera? Sí, la carrera, gracias a Teleasturias, entre otros, me ha permitido también mencionar al resto de sponsors, que fueron Coca-Cola, el Corte Inglés, Autosalón Volvo, el Adidas. Al patrocinio Coca-Cola? No, en absoluto, todo lo contrario. Nos aprovechamos de que tenía unidades sueltas gracias a eso. El Adidas Store de Oviedo, el Café Ópera, Cacaolat, Pascual, DKV, que tuvo el detalle de darnos el seguro médico de los participantes. Y la carrera era para Cáritas. Competimos con los 10 kilómetros de Langreo en ese día, ganamos a los 10 kilómetros de Langreo. Langreo tuvo, según dice la prensa, 260 inscritos, nosotros tuvimos 300 inscripciones, hubo 3 categorías o 3 distancias. Fue un día además espectacular porque en Sotoyanera la carpa de Coca-Cola allí montada ya daba un aire tremendamente festivo. Fue una auténtica delicia y se recaudó para Cáritas, para familias en riesgo de exclusión, de la parroquia de Prubia. Se recaudaron 3.000 euros, lo cual también demuestra que la gente, cuando se trata de echar una mano, la gente se vuelca. Pero lo más bonito fue ver correr a los niños, ver correr a los no tan niños y ver correr a algunos padres y algunas madres que dicen, oye, mil gracias por haber corrido, porque tienen mérito en gente que todo el deporte que hace es ver a sus hijos hacer deporte, correr. Muy bien, Diego, muchísimas gracias también aquí. No participó Diego, ¿no? Yo compré un... Diego se inscribió, aunque finalmente no corrió. Yo colaboré, pero ahí está. Lo de correr ya no. Muchas gracias a Diego y a Gonzalo y a todos ustedes. Permíteme, y además decir que tuvimos cerca de 50 voluntarios echando una mano en las distintas tareas, que eso también demuestra que es una auténtica delicia. Ahí estamos. Está claro. Muy bien, pues enhorabuena por esta iniciativa, Gonzalo. Nosotros volvemos la próxima semana, aunque sea festiva y aunque estemos ya en Semana Santa, les prometemos ofrecerles una nueva edición de este Ni Más Ni Menos. Gracias y hasta la semana que viene.